Ok, bueno, gracias. Para ir avanzando en este contenido que nos corresponde sobre el derecho penal dentro del procedimiento, los cambios, las cuestiones constitucionales que se han modificado, los derechos que nos asisten dentro de la intervención como cada una de las partes, pues les comparto el material que estaremos utilizando para esta clase. ¿Ya se logra ver por ahí? Sí, sí, sabe. Gracias. Bueno, iniciando dentro de estas etapas del sistema penal acusatorio, ya que hemos avanzado con los principios y las bases constitucionales que realmente han generado la modificación desde el 2008 a este nuevo sistema procesal penal, pues encontraremos dentro de esta diferencia la etapa de investigación, la intermedia y la de juicio oral. La etapa de investigación va a estar dividida en dos maneras y es la etapa de investigación inicial y la etapa de investigación complementaria. Dentro de esta investigación inicial, pues comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se formule la imputación. Bueno, recordemos que la presentación de la denuncia o la querella es cuando meramente todavía no existe esta posibilidad o esta cuestión de que se cuente con detenido, es decir, recordamos la figura de la flagrancia y dentro de esta figura pues ya el mismo Código Nacional nos da las tres pautas correspondientes para reconocer la flagrancia. En la parte de la investigación complementaria, pues comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Esto ya es completamente dentro de la audiencia, pues ya que acá nos dice cuando termina la investigación inicial, pues ya estamos a cargo del juez de control. Por lo tanto, la carpeta, es decir, ya está totalmente judicializada y es conocimiento del mismo dentro de esta etapa inicial. Hay que tener en cuenta los principios, pues, para ir respetando este también derecho humano que ahora es reconocido sobre el debido proceso. Y los principios que están descritos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 214, pues son los principios que rigen la investigación a las autoridades de investigación. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. Siempre hay que tener en cuenta este bloque de constitucionalidad en el actuar de cada una de las partes que intervengan o que conozcan sobre este proceso, es decir, o bien para la integración de la misma carpeta de investigación. Ahora, las formas de inicio de investigación. La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos que tengan noticia. Esto no significa que únicamente el Ministerio Público es quien le corresponde 100% como esta cuestión de la carga de la prueba. La misma Constitución nos recuerda que la carga de la prueba pues está a cargo de aquella parte acusadora, ¿no? Dentro de esa parte acusadora pues están las cuestiones sobre la víctima, el ofendido, el asesor jurídico, ya sea público o particular, y en este caso quien dirige la investigación concretamente es el Ministerio Público. Pero pues aquí se obtiene como esta parte lógica de cooperación entre las partes de o las formas que se pretenda llevar la investigación. Ahora bien, con las técnicas de investigación. La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Esta cadena de custodia es menester que aquellos
que en su caso, por ejemplo, con las cuestiones del primer respondiente, que podría ser popularmente la policía, ¿no? Actuar como primer respondiente, pues cuidar estos indicios, estas evidencias, objetos e instrumentos, porque obviamente son producto del hecho delictivo y podrían estar vinculados para llevar a cabo el estudio o las periciales necesarias correspondientes a este proceso que se van a deslindar, ¿no? De esta cadena de custodia que por supuesto va a obrar dentro de la carpeta de investigación. Ahora bien, dentro de este mismo contexto, las actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control, es decir, aquellos actos que nosotros podemos solicitar y realmente no esperamos orden judicial. Recordemos que esto también es parte de las bases constitucionales, los derechos fundamentales, en especial el artículo 16 constitucional, que realmente nos marca este desarrollo sobre aquellos actos de molestia que podrían realizarse por no obtener, por no buscar o por no conocer que era necesaria una orden judicial para realizarla. Aquellas que no la requieren, pues están enlistadas en el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales y son efectivamente las que les presento, ¿no? Por ejemplo, la inspección del lugar del hecho o del hallazgo, la inspección del lugar distinto al de los hechos o del hallazgo, la inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento e identificación de cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares, importante, dice la aportación, ¿no? El reconocimiento de personas, la entrega vigilada y operaciones encubiertas, entrevistas a testigos y demás que expresamente no se prevean en el control judicial. Ahora, aquellas que sí son las que requieren una autorización previa del juez de control para llevarse a cabo, la exhumación de cadáveres, las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas y de correspondencia, la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma. Recordemos que dentro de estos temas de investigación, aquellas pruebas que son invasivas para el sujeto activo, pues realmente se necesita comprobar, corroborar que es otorgable esta parte sobre la invasión hacia su persona. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niegue a ser examinada y las demás que señalen las leyes aplicables. En las leyes aplicables, no olvidemos que los derechos humanos ampliamente en su interpretación cubren varias de estas cuestiones específicas sobre la persona. Ejemplo, en este tipo de investigaciones tampoco se pueden alterar cuestiones sobre los medios de comunicación o dar información dentro de esos mismos medios de comunicación, en especial aquellas cuestiones que tengan que ver con su identificación o su identidad, ¿no? Porque son datos personales que realmente deben respetarse. El mismo código nos manda cuáles son también las formas de terminación de la investigación. La facultad de abstenerse de investigar, el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal. Bueno, para la abstención de investigar y dentro del archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, realmente consisten en que no se encuentran medios suficientes para que se acredite que existió una conducta delictiva o no existen todavía avances dentro del mismo, no existe identificación del sujeto activo y también, por supuesto, depende del tipo de delito. Dentro de nuestra Constitución, pues nos da la amplia posibilidad de dónde podemos aplicar en este sentido o dónde se encuentran aquellos delitos donde se presente la prisión preventiva, que en este caso había evolucionado también en cuestiones de prisión preventiva justificada y prisión preventiva oficiosa anteriormente. ¿A qué se trata esta facultad de abstenerse de investigar? Pues bueno, el Ministerio Público podrá abstenerse de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no fueran constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal
o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada. Es decir, cuando una persona considera que se le ha causado, por ejemplo, un daño y en este sentido no fue producido de forma que pueda tipificarse en materia penal, pues tendrá que hacerlo valer por la vía correspondiente. La facultad de abstenerse de investigar le dejará a salvo los derechos a esta persona para que acuda realmente a la justicia que debe aplicarse en un ámbito de jurisdicción y competencia adecuados. Imaginemos que es una cuestión sobre contractual y en este sentido, pues alguna obligación, algún daño o perjuicio ocasionado, pues va a pertenecer precisamente a la rama civil o mercantil, dependiendo de la naturaleza que haya ocasionado, pues básicamente este contrato entre las partes. El archivo temporal. El Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendientes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal. Uno de los motivos sobre esta cuestión del archivo temporal, pues es la inactividad del mismo, siempre y cuando tampoco pues tenga que ver esta sección sobre delitos oficiosos. Pues sabemos que la oficiosidad corre a cargo también de esta investigación a cargo del Ministerio Público. Por lo tanto, este archivo subsistirá en tanto se obtengan datos. Tener esta actividad procesal es importante para llegar al objetivo de esclarecer los hechos, en especial en aquellas cuestiones donde se pueden aportar datos de identificación, cronología de los hechos, testigos presenciales, ¿no? Que se puedan aportar cuando muchas veces no existe la posibilidad de que el Ministerio Público los encuentre. Ahora, el no ejercicio de la acción penal, pues es, el mismo código nos dice que antes de la audiencia inicial el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el mismo código. Es decir, donde no existe un ejercicio de la acción penal, pues no puede haber una cuestión de judicialización, sino que no hay elementos suficientes para que realmente se lleve a cabo la audiencia inicial y continuar con la intermedia para llegar a juicio oral. Okay. Dentro de dentro de este pequeño o pequeña presentación, hay como ya puntos esenciales, ideas principales que pues, compartimos. Y en este punto, la etapa intermedia, pues comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. ¿Cómo vamos a entender que ya estamos dentro de la etapa intermedia? Porque ahora habrá una formulación de la acusación y cerraremos con el auto de apertura a juicio que será recibido después de esta etapa intermedia. ¿Qué es lo que vamos a reconocer? Bueno, ¿qué secciones se encuentran? El ofrecimiento de los medios de prueba, la admisión de los medios de prueba y la depuración de los hechos controvertidos. Esto de acuerdo al artículo 334 del Código Nacional. Ahora bien, para reconocer esta acusación, pues también tiene distintas fases y esta etapa intermedia tiene la parte escrita y la parte oral. El escrito de acusación que formula el Ministerio Público, tal cual, son oficios escritos y actos previos a la celebración de la audiencia. En la fase oral, entramos ahora sí a la audiencia, que es donde van a participar las partes. Es decir, tenemos al juez de control, tenemos al Ministerio Público, el asesor jurídico, en su caso puede estar la víctima o el ofendido, y del otro lado, pues obviamente el sujeto activo con su defensa o sus defensores. ¿De qué trata la acusación? Bueno, de acuerdo a nuestro código, nos recuerda que la acusación contiene la individualización de los acusados y su defensor, la identificación de la víctima u ofendido y el asesor jurídico, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica
de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. En esta parte, la acusación tiene que representar cómo ocurrieron las cosas, cuándo, dónde y quiénes son los que participan. La parte de la clasificación jurídica es muy interesante, la manera en la que se aplica la materia correspondiente a la cuestión de teoría del delito. Si la teoría del delito está muy bien aplicada, nosotros vamos a entender esta clasificación jurídica correctamente para que entonces tengamos la base, el cimiento necesario para que se mantenga esta etapa intermedia y llegar con éxito a la parte del juicio oral. Es decir, cómo el sujeto activo, cuál es su forma de participación, la tipificación del delito, si existen atenuantes o agravantes. Y en la fracción cuarta, la relación de las modalidades del delito que concurriere, la autoría o participación concreta que se le atribuye al acusado, la expresión de los preceptos legales aplicables, el señalamiento de los medios de prueba que pretendan ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiera desahogado en la etapa de investigación. Esta posibilidad de la prueba anticipada, pues es cuando realmente no podemos esperar porque existe algún tipo de limitación que se produzca, porque, ejemplo, está el desahogo de prueba anticipada sobre un testigo que en el peor de los casos esté enfermo, esté cerca de fallecer, esté por ser extranjero y necesite volver a su país y no pueda regresar. Entonces, estas cuestiones son reales para poderse manifestar donde se necesita este ofrecimiento sobre la prueba anticipada. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo. Aquí en esta sección sobre la reparación del daño eh, es ahora una cuestión también ya más modificada porque se le agrega la reparación del daño integral, ¿no? Porque es importante que en estos derechos de la víctima, del ofendido, o bien de acuerdo a la Ley General de Víctimas, podamos reconocer una víctima directa y una víctima indirecta. La reparación del daño tiene que ser completa. Donde encontramos el conflicto quizás en muchas cuestiones es porque cuando se tiene la reparación del daño de una manera cuantificable es todavía más práctico, pero cuando obtenemos esta cuestión de la reparación del daño donde es o son derechos fundamentales, derechos humanos, garantías individuales que son intrínsecas de la persona, como su moral, su dignidad, ¿no? Libre desarrollo psicosexual, es donde no encontramos ninguna posibilidad de poder cuantificar esta parte de la reparación del daño. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita, incluyendo en su caso correspondiente al concurso de delitos. La fracción 10, los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y, en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma. La solicitud del decomiso de los bienes asegurados. 12, la propuesta de acuerdos probatorios en su caso. Y 13, la solicitud de que se aplique alguna forma de determinación anticipada del proceso cuando ésta proceda. Estas formas de anticipación, de determinación del proceso es precisamente también dependiendo del tipo de delito que se haya cometido, habrá la posibilidad de una terminación anticipada. Ya más adelante veremos cuáles o de qué se trata estas formas de terminación. Ahora, sobre las cuestiones del descubrimiento probatorio, pues, ¿qué puede incluir este descubrimiento probatorio? Básicamente es dar a conocer las pruebas, que pueden tener videos, fotografías, grabaciones de voz, informes periciales, documentos de la carpeta de investigación. Y dentro de este descubrimiento probatorio, el mismo código habla sobre la entrega material. El Ministerio Público, pues, tiene derecho a copia de los registros de investigación, acceso a evidencias materiales y la defensa estar a la par de la misma con copia de los registros que cuente, pero solo de los que pretenda ofrecer como medios de prueba. Lo que hablábamos sobre esta sección de coadyuvancia de la acusación. La realiza víctima u ofendido mediante escrito, señala los vicios formales de la acusación y pide su corrección.
Solicita el pago de la reparación del daño y cuantifica el monto. Aporta medios de prueba que estime necesarios en la acusación. Como es uno de los derechos precisamente de las víctimas o de los ofendidos, conocer cuál es el estatus, ¿no? Que se le informe en qué movimientos van esta etapa intermedia y cómo está formulada la acusación. Esta coadyuvancia en la acusación puede ser meramente particular de esta sección de la víctima del ofendido junto con su asesor jurídico, básicamente también para mejorar este sentido dentro de la protección de sus derechos, por supuesto, justificando y motivando sus actuares o, como bien lo dice, solicitando las correcciones con bases fundamentadas. Ahora bien, como si estamos hablando ahora de estas cuestiones de audiencias, ¿cómo se cita? El juez de control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser a menor a 10 ni exceder a 20 días para el descubrimiento probatorio de la defensa. Tenemos uno de los primeros plazos que hay que poner en cuenta sobre dar a conocer este descubrimiento probatorio y tener la igualdad entre las partes. Uno de los principios que recordemos es la inmediación, contiene estas características, ¿no? Será conducida por el juez de control, se desarrollará de manera oral, presencia permanente del juez, presencia del defensor y presencia del Ministerio Público. La celebración de la audiencia intermedia. De manera muy práctica y resumida, vamos a encontrar la exposición resumida de la acusación, es decir, del escrito de acusación que ya vimos anteriormente que entrega de manera escrita y física. Exposiciones del acusado, víctima u ofendido y las incidencias relevantes a presentar por las partes. Cada una de ellas pues tiene esta igualdad, aunque el Ministerio Público acusa, pues la defensa puede responder sobre ciertas también aclaraciones y como bien lo dice, excepciones son dadas por la defensa, acuerdos probatorios, exclusión de medios de prueba y terminamos con el juez dictando el auto de apertura a juicio oral. Una pequeña parte sobre lo que son los acuerdos probatorios. Se lleva a cabo entre el Ministerio Público y el acusado. No debe existir oposición fundada de la víctima u ofendido. Su objetivo es aceptar como probados hechos o circunstancias. El juez de control debe autorizar el hecho probatorio. Para que exista un acuerdo probatorio, el primer punto es de que la víctima o el ofendido no debe imponerse, es decir, que no esté de acuerdo porque el objetivo es aceptar como probados los hechos o circunstancias, pues esto podría ser también parte de ciertas estrategias jurídicas que podrían dejar a la víctima u ofendido sin sentirse protegido y sin llevar a cabo el proceso penal correspondiente. Ahora, ¿cómo se pueden dar estas cuestiones de exclusión de los medios de prueba? Puede que no sean útiles para el esclarecimiento de los hechos. Es decir, aquí también entra un poco sobre la congruencia, que es el hecho que necesitamos esclarecer, pues necesita tener un camino objetivo, que no se refieran a la investigación, los dilatorios, porque pueden ser sobreabundantes, impertinentes e innecesarios. Los medios de prueba también pueden considerarse con violación a derechos fundamentales y pueden ser declarados nulos o que contravengan las disposiciones. Recordemos que cada medio de prueba que se obtenga de una manera contra la ley, es decir, ilegal o ilícita, va a ser nulificado. Llegamos a la parte del auto de apertura a juicio. Y ya en esta parte de juicio oral, pues será dictada por el juez de control antes de terminar la audiencia intermedia. Se fijará fecha y hora para la audiencia. Contendrá los acuerdos probatorios a los que hayan llegado las partes, los medios de prueba admitidos que se desahogarán en juicio y las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado.
Las medidas cautelares también se discuten en esta parte de la audiencia intermedia y dentro de estas medidas cautelares pues están dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay diversas y la última es precisamente la prisión preventiva, que en este caso, dependiendo del delito, será oficiosa o justificada. En resumen, ¿cómo podemos entender esta etapa intermedia? La parte escrita, con el escrito de acusación del Ministerio Público, la defensa recibe la acusación, el debate de defensas y excepciones es ya dentro de la etapa oral y el auto de apertura a juicio oral que va a contener los acuerdos probatorios y los medios de prueba que hayan sido aceptados para desahogarse en materia de juicio oral. Bueno, para ir avanzando, antes de que siga avanzando, Ernesto, ¿tienes alguna duda o algo que quisieras comentar? Mm, No, o sea, en esta etapa se puede llegar a un convenio precisamente. Se entrecorta, casi no te escucho. Te decía Ernesto que no escuchaba tu participación. Sí, es que como que se bloqueó tantito y luego me sacó. Pero nada más le preguntaba si en esta etapa de terminación aplicaba lo de hacer un convenio, por ejemplo, para pues, de ambas partes para terminar, por ejemplo, esa fase. Siempre y cuando el tipo de delito pues no sea grave, se podrá realizar un convenio en cualquier etapa, porque de manera constitucional el artículo 17 es el que pone también como en prioridad estas formas o mecanismos alternativos de solución de controversias. Ok, y para ir asentando la última fase, entramos a la etapa de juicio y pues comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. ¿Quiénes participan? Pues bueno, tenemos distintos desahogos de prueba y en este sentido encontramos a la testimonial y pues el testigo es la persona que comunica al juez el conocimiento que tiene acerca de algún hecho o acto que interesa para la decisión de un proceso. Todos están obligados a testificar, salvo disposiciones especiales que nos marca el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este mismo sentido, dentro de las partes, pues, ¿quiénes pueden abstenerse a declarar? Uno, los que declaran sobre hechos que se les pueda fincar responsabilidad penal. Dos, el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubino, conviviente.
3, persona que haya vivido 2 años antes del hecho y consanguíneos en cuarto grado o colaterales del segundo grado. ¿Quiénes son, digamos, a las personas que dentro de esta responsabilidad se les reconoce que están obligados a guardar en secreto en razón de su oficio o profesión? Algunos ministros o religiosos, los abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros, funcionarios públicos con información legalmente reservada. Dependerá del cargo y la institución en la que labore. Ahora bien, ¿quiénes son los que están obligados a comparecer? Empezando con los menores de edad, delitos de violación o secuestro, servidores públicos federales de nivel alto, servidores públicos estatales de alto nivel, extranjeros con inmunidad, enfermedad grave o impedimento calificado por el tribunal. Dependiendo también del tipo de delito, pues habrán menores que no van a ser representados sus intereses de acuerdo a quienes ejerzan la patria potestad en este sentido. Ahora bien, dentro de las pruebas periciales, en principio son los peritos personas que cuentan con una experiencia especial en un área de conocimiento derivada de sus estudios o especialización profesional, del desempeño de ciertas artes o del ejercicio de un determinado oficio. El perito es alguien que comparece al juicio para aportar conocimiento experto que se encuentra más allá del conocimiento del juzgador y que es considerado para decidir el caso. Recordemos que es importante tener en cuenta que los peritos pues sean especialistas en el área que se necesita para que su pericial o el dictamen sea completamente válido. En resumen, ¿no? Esta prueba pues en varios puntos donde se aprecia el énfasis central del aporte del perito que está dado por su capacidad de entregar opiniones al tribunal basados en su experiencia. Dentro de este también se realiza pues distintas técnicas para que la información sea proveniente pues de estos peritos especialistas quienes participaron y corroboraron algún hecho delictivo dentro de los interrogatorios, contrainterrogatorios. Esto ya lo iremos viendo, voy a otorgarles cierto material para que nosotros vayamos entendiendo el desarrollo concreto de estas 3 etapas de la audiencia. Yo, en cuanto terminemos la clase, pues yo se los envío con mucho gusto de acuerdo a nuestra plataforma. De acuerdo, maestra. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención. Quedo pendiente por medio de nuestra plataforma institucional, cualquier duda, aportación y al mismo tiempo, pues para seguir cronológicamente con nuestros temas correspondientes de la materia. Bien, maestra. Una duda nada más en cuanto a la extensión de la investigación. Sí, sí, casi no lo En el escucho, pero trabajo de dígame. investigación que nos dejó de las etapas, es de este proceso, como nos lo comentó, más o menos qué extensión tenemos que entregar. Ah, ok, de acuerdo a su tarea, pues es meramente lo que contienen cada una de ellas y cómo identificar cada una de estas etapas. De acuerdo al material que yo les voy a enviar, ahí es una guía muy práctica donde los va dirigiendo a la información que ustedes necesitan. Ok. No hay un mínimo máximo de hojas que tengamos que entregar entonces. No hay un mínimo y no hay un máximo, pero pues yo entenderé que si me entregan 5 hojas, sabré que no me investigaron completamente las etapas correspondientes. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto. Al contrario, maestra, que pase buena tarde. Igualmente, hasta luego. Gracias.